Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del profesor Omar, para en esta ocasión un nuevo video del tema que nos apasiona, las matemáticas. Bueno, en esta ocasión, dentro del campo del cálculo diferencial, pues diríamos que esta es la llave principal para entrar a esa área de las matemáticas, lo que es precisamente el concepto de la derivada. Seguramente por allí en alguna ocasión algún profesor, sobre todo eso nos lo dan a nivel medio superior o lo que es el nivel de bachiller o bachillerato, nos comentan que la derivada es la pendiente de la recta tangente en una curva. Sí, efectivamente de ese concepto vamos a partir, pero de entrada les comento que la definición correcta de derivada es que es una razón de cambio. La derivada es una razón de cambio. De cualquier variable, normalmente involucra una variable independiente y una variable dependiente. Queremos ver cómo se comporta el cambio de esa variable y sobre todo, y la parte medular del cálculo diferencial es cómo se comporta en porciones muy pequeñas, muy pequeñas, fracciones de tiempo pequeñitas, respecto a otra variable cualquiera dentro del campo de la ingeniería o del campo de las ciencias económico-administrativas, sociales en general. ¿De acuerdo? La derivada está muy permeada y es una de las aplicaciones o una de las ramas de las matemáticas más importantes, porque esto pues permite hacer algunas otras situaciones. Bueno, antes que podamos empezar a ver el concepto de la derivada, vamos a recordar dos conceptos muy sencillos, dos definiciones. Una recta es secante, por ejemplo acá en el inciso A, una recta es secante cuando en dos puntos sea x1 y x2, dos puntos sobre la curva, y ahí pasa una recta que corta por esos dos puntos. En el caso de una recta tangente, desde luego esta recta, si yo la desplazo hacia esa dirección, pues puedo llegar a un momento en que esa recta secante se convierta en tangente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente el concepto de secante, una recta que corta una curva cualquiera en dos puntos determinados, y la tangente es una recta que solamente lo toca en un solo punto a esa curva de la cual estamos hablando. Muy bien, vamos a ver, y aquí tenemos una gráfica muy interesante, vamos a ver y hablar de manera general, de manera genérica, cómo está la situación con esta curva que tenemos aquí dibujada. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Por principio de cuentas, esta línea recta en color negro, yo puedo graficarla con una pendiente determinada, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero o puede no existir la pendiente. Entonces aquí yo tengo dos coordenadas, una le voy a llamar x1 y aquí yo tengo f de x1. Y en este otro punto cualquiera yo le puedo llamar x2, f de x2. Simplemente evalúo el punto x1 y x2 para encontrar su par ordenado, y precisamente por ahí va a pasar esa recta. Esa recta, lo que está sucediendo es que esta curva de color azul la está cortando. En esta posición diríamos es una recta secante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos movimientos para introducir el concepto fundamental de la derivada, que es precisamente si aquí yo tengo x1 f de x1 y aquí tengo x2 de f de x2, entonces yo puedo decir que la distancia que existe de este punto a este punto es f de x2 menos f de x1. Tendría entonces yo esta porción que voy a remarcar aquí en color negro, ¿de acuerdo? Y para el caso de las ordenadas, para el caso de las x, tengo x1 y x2, y vamos a llamarle por mera costumbre, es normalmente la variable que se utiliza para denotar la diferencia que existe entre la distancia de x1 y x2, que si yo me doy cuenta, si yo soy observador, veo que es x2 de aquí a aquí menos x1, y entonces el resultado va a ser que h va a ocupar precisamente este punto que estamos de aquí observando. Muy bien. Eso significa que si yo despejo x1, yo puedo decir que x1 es igual a h2
a x2 más h, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema de aquí vamos a partir. Hay que recordar dos conceptos fundamentales. Primero, el concepto de pendiente de una recta, que ya sabemos que la pendiente de una recta es igual a la razón de cambio en y respecto a la razón de cambio en x. Es decir, el incremento, si nos vamos a términos de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, este sería, diríamos, el concepto de pendiente. Y el otro concepto que vamos a introducir también es el límite de una función cuando x tiende a df de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces con este par de conceptos, concepto 1, concepto 2. Si yo hablo de la pendiente de una recta tangente en términos de los pares ordenados que yo tengo acá, entonces yo puedo decir que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1, pero y2 termina siendo f de x2 menos f de x1 sobre, sería x2 menos x1 aquí tenemos entonces el concepto de la pendiente. Muy bien, ahora vamos a trasladar coordenadas en términos de la nueva nomenclatura que estamos nosotros manejando. Bueno, entonces decimos que la pendiente va a ser igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Hay que verificar un aspecto muy importante, que aquí está la parte medular del concepto de derivada. Vamos a suponer que yo este punto lo voy a hacer que se acerque, este punto x2, f de x2, voy a hacer la tendencia de tratar de acercarlo. Entonces, si somos un poquito imaginativos, lo que va a pasar es que esta línea recta va a empezar a hacer lo siguiente. Es decir, por ejemplo, si y en el momento que esté por aquí, esta línea recta va a estar por acá, y en el momento que este punto esté por aquí, esta línea recta va a estar por acá, y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que este punto x2 f de x2 va a estar muy cerca de x1 f de x1. En otras palabras, lo que estoy haciendo es generar o provocar un límite, hacer esa distancia cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, de tal manera que la tendencia de esta curva sea quedar exactamente como tenemos en el concepto de pendiente. Entonces, esto quiere decir que, por un lado, si decimos que la pendiente es f de x2, que vendría siendo lo mismo que f de x1 más h, porque ya lo dijimos acá, ¿sí? x2 es igual a x1 más h, x2, h más x1. A ver, cambio los subíndices, permítanme nada más, x2 menos x1, ahora sí. x2 va a ser igual a x1 más h, ahora sí estamos correctos. Entonces, si x2 es x1 más h, yo voy a sustituir x1 más h aquí, y luego menos f de x1, y entonces si sé que x2 menos x1 es h, pues voy a sustituirlo como h. Entonces viene, en resumidas cuentas, una nueva posición o una nueva expresión del concepto de pendiente. La pendiente va a ser igual a f de x1 más h menos f de x1 entre h. Pero la idea de esta pendiente es que esta pendiente de la recta tangente que se ve en geometría analítica, vamos a hacer la tendencia, vamos a obtener la razón de cambio de secante a tangente. Esto significa que forzosamente yo tengo que involucrar el concepto de límite, y entonces el límite, cuando h tiende a 0, de la pendiente, aquí la tendencia es de que sea una secante, que es el motivo de nuestro estudio, ¿de acuerdo?
Entonces, si yo quiero encontrar el límite de esa función, entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar el límite cuando h tiende a 0, es decir, que esta distancia empieza a hacerse cada vez más corta, más corta, más corta, más corta. En el punto de coincidencia, la tendencia es que x2 tienda a estar en x1 o el par ordenado x2, f de x2 estén prácticamente sobre x1, f de x1. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h, o simplemente ya nada más lo voy a poner como x más h menos f de x entre h. Y este es precisamente el concepto de derivada, de tal manera que yo puedo decir que este límite se le conoce como una derivada, es decir, una razón de cambio que ahora yo le voy a llamar como f' de x, aunque también tenemos la notación de Leibniz que me dice que es la derivada de y respecto de x, o también suele ponerse simplemente como y'. Son simplemente las posibles, las nomenclaturas del concepto de derivada. Nomenclatura de derivada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, simplemente si yo quiero saber la razón de cambio de cualquier función, lo que voy a tener que hacer es, de la función, yo voy a sustituir o voy a encontrar el límite de esa función para entonces de esa manera encontrar la derivada. Primer ejemplo, vamos a hacer el primer supuesto. Ejemplo número 1. Encontrar la derivada de una constante que sería la primera derivada de nuestra lista, que seguramente va a ser muy grande, nuestra lista de derivadas más comunes, para poder entonces empezar a hacer las derivadas en abundancia. ¿De acuerdo? Entonces encontrar la derivada, no le puse de qué función, f de x igual a una constante k. K pertenece a los números reales. Entonces, vamos a encontrar la derivada. ¿Cómo encontramos la derivada? Bueno, pues simplemente vamos a aplicar el concepto anterior, y el concepto anterior me dice que yo voy a encontrar el límite para encontrar la derivada de esa función, de esta función f de xk, va a ser el límite de f de x más h. Aquí una observación muy importante. La constante no tiene variables. No tiene variables, entonces, aunque yo le agregue una h, la constante va a seguir siendo la misma. Entonces aquí va a ser k menos k entre h. Y k menos k me da 0. De tal manera que la primera deducción lógica de la derivada de una constante es que la razón de cambio de una constante es 0. Lo cual tiene cierta lógica porque pues una constante no cambia a lo largo del tiempo. Una constante permanece igual. Y su razón de cambio, entonces, es igual que 0. Esa sería la primera derivada importante que debemos de anotar en nuestra lista de derivadas. La derivada de una constante es igual a 0. Muy bien. Otro ejercicio pudiera ser, voy a proceder a borrar de este lado. Como segundo ejercicio sería, ejemplo 2, encontrar la derivada de f de x igual a x cúbica. Entonces vamos a encontrar la derivada de la x cúbica, vamos a ver cómo nos va, para ver cuál es la derivada de esta función. ¿De acuerdo? Vamos a... Muy bien, entonces vamos a ver. Si yo quiero encontrar la derivada de la función x cúbica, y de hecho, idealmente, y es una competencia que debemos de adquirir como ingenieros, es
encontrar la derivada de pues funciones convencionales, al menos polinomiales, algunas funciones raíz y quizá por ahí a lo mejor encontrar hasta la derivada de una función exponencial, logarítmica, bueno, funciones relativamente sencillas y todas esas funciones van a partir de este concepto, ¿de acuerdo? Este concepto es el concepto fundamental de la derivada, ¿de acuerdo? Es agregarle una h al primer término, el segundo término sin h, la función tal cual original es, dividida entre h y hay que resolver ese límite que por lo general nos queda un límite indefinido que debemos de resolver. Ahora bien, vámonos con nuestro ejercicio. La derivada de la función nos dice que es el límite cuando h tiende a 0 de x cúbica, aquí sería, voy a poner x más h al cubo, es decir, cuando queramos evaluar o aplicar la definición de derivada, en donde haya x en el primer término del límite, voy a poner x más h invariablemente, ¿sí? Entonces, si es x cuadrada, es x más h al cuadrado. Si es x al cubo, es x más h al cubo. Si fuera raíz de x, sería x más h raíz de x más h, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería menos x cúbica sobre h. Es obvio que este límite directamente yo no lo puedo resolver porque si yo sustituyo el 0 acá, me va a quedar x cúbica menos x cúbica y me va a quedar una indefinición 0 entre 0 de tal manera que eso no es posible. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que procedería aquí? Bueno, lo que va a proceder es que yo voy a resolver este límite. El límite cuando h tiende a 0, el límite todavía no está resuelto. Aquí tenemos un binomio al cubo que es x cúbica más 3 veces x cuadrada más 3 veces, aquí sería 3x cuadrada h y aquí sería 3h cuadrada x y aquí sería más h cúbica. Aquí sería menos x cúbica y aquí sería sobre h, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollamos el binomio al cubo, el cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del cuadrado del segundo por el primero, más el cubo del segundo, menos x cúbica sobre h. Aquí vamos a encontrar algunas simplificaciones bastante interesantes que nos dice lo siguiente. Bueno, de entrada x cúbica lo sustraemos con x cúbica. Y luego en esta parte vamos a tener 3x cuadrada más 3x h más h cuadrada. Y aquí lo que vamos a poder hacer es que voy a factorizar una h. De tal manera que si yo factorizo la h voy a tener 3x cuadrada por h. Más 3x h por h, h cuadrada. Más h cuadrada por h es h cúbica y aquí tengo una h. H entre h, un cociente igual a 1, por tanto, yo tengo que el límite, cuando h tiende a 0, de 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. Y claramente podemos ver que si sustituimos el límite, esto nos va a dar 3x, aquí me da 0, aquí me da 0. 0 al cuadrado 0 y entonces la derivada de la función f de x cúbica igual f de x igual a x cúbica, la derivada es 3x cuadrada. Entonces, en general, mi recomendación es que ya en cualquier apéndice de cualquiera de los libros de texto normalmente encontramos un listado de derivadas de muchos tipos, entonces va a ser importante irnos familiarizando con esas derivadas y empezar a resolver pues las derivadas más comunes de funciones en general. Esa es la recomendación, pero sí es importante empezar a practicar el concepto de derivada para a partir de límite pues poder resolver cualquier función. Al menos, bueno, ya hubo mucha gente, ya muchos matemáticos a lo largo de la historia, quienes ya se tomaron la molestia de pues sacar las derivadas de muchísimas funciones de todo lo que engloba las matemáticas, desde polinomiales, racionales,
establecer reglas para el producto, para el cociente, para logaritmos exponenciales, trigonométricas, etcétera, para un sinfín de funciones que podemos encontrar aquí en las matemáticas. De tal manera que, pues, vamos a llegar al final de nuestro video. Yo les recomiendo, pues, mucha ejercitación y, pues, espero que este video les haya gustado, les facilite el manejo de la definición fundamental de la derivada a través de la pendiente y el límite de una función. Por mi parte es todo, nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.